Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Padre Roberto Armas, quien nos acompaña hoy con una nueva enseñanza. Hablaremos sobre la primera carta a los tesalonicenses. ¿Qué tal, Padre? Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Yesenia, buenos días, queridos radio oyentes. Esta formación, este curso de formación de conocer un poquito más la Biblia, cómo utilizar los libros de la Biblia y qué sentido tienen y cómo comprenderlos mejor. Así que gusto estar una semana más con ustedes. Muy bien, Padre Roberto Armas, vamos a iniciar entonces con esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación tenía o tiene Pablo con esta carta y con la ciudad, sobre todo Tesalónica? Muy bien, pues primero decirles que ya en las primeras comunidades cristianas, hemos dicho también en otras cartas, tuvieron sus crisis de crecimiento. A veces es más o menos fácil comenzar un proyecto, pero lo difícil es continuarlo, ¿no? Pues es difícil comenzar una comunidad y después la perseverancia, la constancia es lo más difícil. A los primeros progresos e ilusiones siempre suceden estancamientos y dudas. Se necesita entonces una voz que oriente e ilumine, ¿no?, a la comunidad. En este clima nació esta primera carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica, carta que tiene la particularidad de ser el primer escrito del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento estaban prácticamente todos escritos, del Antiguo no, era todo tradición oral, predicación oral. Entonces, el primer texto escrito del Nuevo Testamento es esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Durante el invierno de los años 49-50 después de Cristo, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica y predicó la buena noticia. Una comunidad cristiana se formó en torno a esta palabra. Aquella ciudad era comerciante y era importante por disponer de un buen puerto en el mar Egeo, en el Mediterráneo. Su numerosa población estaba compuesta mayoritariamente por paganos, aunque también existían en ella, como en muchos lugares del Imperio Romano, grupos de judíos, ¿no?, de la diáspora. Cuando a los pocos meses comienzan a aparecer las primeras inquietudes, Pablo, que se hallaba en Corinto en este momento, escribe para responder a las dudas que preocupan a los cristianos de Tesalónica, ¿no? Tesalónica es una ciudad capital de la provincia romana de Macedonia. Era un puerto, como digo, importante del mar Egeo, en el Mediterráneo. Pablo llegó a esa ciudad en su segundo viaje misionero. Allí fundó una comunidad cristiana compuesta siempre en su mayor parte por paganos, ¿no? Algunos judíos, pero casi todos paganos convertidos. Su permanencia en Tesalónica fue muy breve, pues un poco le dio tiempo a predicar, enseñar y formar la comunidad, y ahí los dejó ya más o menos formados. Debido a la oposición de los judíos, debió abandonar la ciudad, porque en principio siempre los judíos son los que le hacían la contra a Pablo, y esto tenemos un testimonio muy claro en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. A su salida, la comunidad quedó sola en medio de la persecución y con una insuficiente formación religiosa. No le había dado tiempo a formarlos bien. Preocupado por la suerte de los cristianos, Pablo les envió a Timoteo, su discípulo, desde Atenas, la capital de Grecia. A su regreso, este trajo al apóstol noticias
muy alentadoras. La comunidad se había mantenido firme en la fe y recordaba a Pablo con afecto, ¿no? Sin embargo, algunos esperaban con impaciencia la venida del Señor Jesús y se negaban por eso a trabajar, diciendo, como va a venir pronto el Señor y nos va a llevar a todos al cielo, pues ¿para qué trabajar, no? Resultando una carga para sus hermanos, ¿no? En vez de trabajar y apoyar a los demás, eran una carga para otros, ¿no? Por ahí viene el que no trabaja, que no coma, decía Pablo, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Porque había muchos que se habían dedicado eso, a no hacer nada, pensando que el Señor venía, su segunda venida, inminentemente, ¿no? Y que se acababa todo y ese los iba a llevar al reino de los cielos y demás, ¿no? Esa fue la preocupación. Otros también estaban preocupados porque suponían erróneamente que los cristianos que ya habían muerto no iban a estar presentes cuando viniera el Señor. Una preocupación. Para responder a estas inquietudes, Pablo escribió poco después de su llegada a Corinto, a comienzo del año 51, su primera carta a los tesalonicenses. Primera, pero trataremos la segunda. La lectura de esta carta, como también la segunda que veremos después, supone una cierta familiaridad con el estilo apocalíptico, ¿no? del mundo que viene después, cargado de imágenes y símbolos que los profetas y los escritores judíos solían emplear para anunciar la llegada del día del Señor. Un poquito de eso es lo que nos hablan estas dos cartas de los tesalonicenses, la venida del Señor, el final de los tiempos. Muy bien, Padre Roberto. En cuanto a lo que es la redacción de esta carta, ¿no? ¿De cuándo es esta redacción, Padre? Bien, la redacción de esta obra se llevó a cabo probablemente durante el año ya 50, entre el 50 y el 51, ¿no? Después de Cristo. Su intencionalidad pastoral hace que San Pablo utilice un estilo sencillo y directo, ¿no? Claro, para que la gente entienda bien. Como cualquier carta de la época, sigue un esquema fijo, ¿no? El que siguen casi todas las cartas, ¿no? Primero el saludo de Pablo como apóstol, y de parte también de los que están con Pablo y demás, es prácticamente el primer versículo de esta carta. Después viene el cuerpo central, ya con motivos de agradecimiento. Agradece a los tesalonicenses pues su perseverancia, su constancia, a pesar de los problemas todavía se mantienen más o menos firmes, y ese es el cuerpo, vamos a decir, central de la carta, ¿no? Agradecimiento por su perseverancia, por su mantenerse en la fe y en las enseñanzas que él les había impartido. Eso lo tenemos pues también ahí en los primeros versículos, bueno, y capítulos 1, 2 y parte del 3. Recomendaciones también prácticas y respuesta a los problemas de los que vivían los tesalonicenses es otra parte, el capítulo 4 y 5, ¿no? De la carta. Son recomendaciones prácticas para dar respuesta y afrontar esas dificultades y problemas que estaban pasando, ¿no? Y también, pues como todas las cartas, tiene una despedida, que es ya el final del capítulo 5. Los últimos versículos son la despedida, también pues de parte de él y de parte de los que están con él. Y pues algún saludo por ahí siempre a los miembros de la comunidad. Entonces Pablo se sirvió de Silas y Timoteo como secretarios para redactar esta primera carta, como que ellos también le ayudaron. Y como ya hemos dicho, la primera se convierte en la primera obra escrita, libro escrito del Nuevo Testamento, en cuanto al tiempo, ¿no? Cronológicamente, de todo el Nuevo Testamento, la primera carta que se escribe es esta dedicada a los tesalonicenses, y que es Timoteo el que la lleva, ¿no? Timoteo le ayuda también a Pablo y seguramente tiene parte de autoría de la carta, juntamente con Silas. Eran los dos más cercanos a Pablo en estos primeros momentos y son sus ayudantes y son sus colaboradores inmediatos, ¿no? Entonces, bueno, ellos prácticamente lleva la carta también a Tesalónica para que se la lea y les anime, ¿no?
y regresará pues también contento porque ha encontrado una comunidad que todavía se mantiene firme a pesar de los problemas. Tratando sobre el tema de la carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Estábamos, padre, tratando y ahora detallamos este punto que es la enseñanza que nos deja también esas enseñanzas primordiales de esta carta. Pues la enseñanza es un poquito la respuesta a otra pregunta, una pregunta, ¿no? ¿Quiénes disfrutarán de verdad la salvación? De Cristo ha venido a salvarnos, ha prometido esa salvación que va a venir para llevar a cabo esa salvación. Entonces, ¿quiénes van a disfrutar de...? Entonces, aquí está la enseñanza, ¿no? Los tesalonicenses estaban preocupados de la suerte de los cristianos que murieran antes de la venida del Señor, ¿no? Los que han muerto antes, ¿qué? Porque el Señor hace efectiva su salvación con su presencia. Quizás algún miembro de la comunidad había muerto ya y entonces los familiares estaban inquietos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Si el retorno del Señor Jesús era el momento en que todos los cristianos entrarían a participar de la gloria de Cristo, ¿cómo se salvarían los que ya hubieran muerto antes? Pensando ellos que era ir directamente, ¿no? Muero y voy a gozar al cielo. Pero los que han muerto antes no están. ¿Qué pasa con ellos, no? Esa es la preocupación que tienen bastantes miembros de esta comunidad. Y Pablo pues va a responderles recordando que lo importante es alcanzar la salvación, no en qué momento y cuándo se va a entrar y cuándo se va a dejar de entrar. Lo importante, el mensaje es que con Jesucristo todos muramos la hora que muramos, hemos obtenido la salvación. Jesús regala la salvación a todos, de todos los tiempos, de todas las épocas, ¿no? Entonces, el resto resulta secundario. Ya cómo, cuándo, de qué manera, eso es secundario. Ya eso pertenece al misterio. El misterio es un misterio de salvación. El que vayamos al cielo y cómo tenemos que ir al cielo y cómo será la vida allá en el cielo o en otra parte si no es el cielo, eso es un misterio. Los misterios de Dios pues todavía seguirán siendo siempre misterios. Lo comprenderemos perfectamente pues ya cuando estemos dentro del misterio, cuando estemos ya dentro de lo prometido por Jesús, ¿no? Pero mientras tanto queda en el misterio y no podemos saber, ni iba a decir, como dice Pablo, ni nos interesa tampoco. ¿Qué me importa a mí si yo me he ganado un premio, el que sea? ¿Qué me importa a mí cómo lo voy a conseguir? Ya lo he ganado, ya me lo entregarán, ya lo gozaré de él. ¿Cómo va a ser? ¿Qué circunstancias me lo van a entregar? Si van a hacer un acto, no, eso es lo de menos. Lo importante es que yo me gané el premio, ya está. Gané por méritos o lo que sea, pero sobre todo aquí no es por méritos nuestros. La salvación es un premio, pero el premio es regalo de Dios. Y si es regalo de Dios, es seguro. Así que lo que no nos tiene que preocupar cómo lo alcanzaremos, cuándo lo alcanzaremos, sino que cuando Dios quiera y llegue nuestro momento, lo alcanzaremos con toda seguridad. Esa es la gran enseñanza de esta carta. La carta se completa con otra serie de afirmaciones sobre la misión apostólica, la importancia de esa misión del apóstol y que todos tenemos que convertirnos en apóstoles, misioneros, y también en el desarrollo de la Iglesia, cómo se tiene que desempeñar la Iglesia y nosotros dentro de la Iglesia, son cosas importantes. Tampoco vamos a, pensando que ya tenemos la salvación y lo vamos a descuidar, como los que decían, ya no trabajo, ya no hago nada, ya no me esfuerzo. No. Es verdad que no va a ser mérito nuestro, de nuestro esfuerzo, el lograr la salvación o no lograrla. La logra Jesucristo en la cruz, dando la vida por nosotros. Él consigue nuestra salvación. Es un regalo de Dios, un regalo de Jesús para nosotros. Entonces, pero eso no significa que descuidemos nuestros compromisos. El medio más eficaz para alcanzar esta salvación
además de ser regalo, es nuestro compromiso a vivir la fe, a vivir dentro de la Iglesia, a ser Iglesia viva, lo que trata de ser siempre con las directrices del Papa, los obispos, ahora que están reunidos en Roma, para ver la forma de vivir mejor dentro de la Iglesia, todos en comunidad y juntos. Y también la forma de vivir nuestra vida cristiana. La vida cristiana hay que vivirla, es un proceso y es una responsabilidad nuestra. Entonces, para alcanzar la salvación también necesitamos. Es como si yo me dan la entrada para entrar al cine o a un espectáculo. Bien, tengo la entrada, pero con la entrada no veo el espectáculo ni lo disfruto. Con la entrada tengo que caminar, tengo que ir al lugar donde se va a presentar el espectáculo y tengo que entrar y tengo que presentarla. Todo eso exige mi esfuerzo. Yo tengo que caminar, tengo que ir a tal sitio, tengo que ir a tal hora. Hay una programación. Entonces, yo recibo el regalo, pero tengo que ejercitarlo, vivirlo. Yo recibo el regalo de la gracia de Dios, la vida cristiana, tengo que vivir esa vida cristiana. Me he bautizado y tengo que vivir mi bautismo todos los días de mi vida hasta el final, hasta que entre al lugar donde se goza y se disfruta, que es el cielo. Hasta que llegue, yo tengo que estar en movimiento, en acción. Y eso es lo que nos pide también Pablo en la carta, y porque lo pidió Jesús, que seamos piedras vivas dentro de la Iglesia, que actuemos, ¿no? Que salgamos, que evangelicemos, que demos testimonio. Todo es vida y acción, juntamente con el regalo maravilloso que nos da Dios, por supuesto. Es un regalo gratuito, pero que exige nuestro compromiso y exige nuestro esfuerzo. Muy bien, Padre Roberto Armas, pasamos a lo que hemos tratado sobre la primera carta a los tesalonicenses, con esta bonita enseñanza que nos comparte, pero ahora tratamos también de una segunda carta a los tesalonicenses, en la cual nos deja como esa enseñanza, como esa razón también a lo que es la comunidad tesalónica. Bien, pues sí, ciertamente son dos cartas. Se escribió muy rápido, el primer escrito es la primera carta, más tarde se escribe la segunda, que viene a ser como un complemento, sí, y algunas cosas repite, pero hay también cosas nuevas, ¿no? Es para otro momento un poquito posterior. La historia de la humanidad conoce bastantes momentos en los que se ha tratado de predecir con exactitud cuándo tendría lugar el final de los tiempos, ¿no? Porque ese es el tema central, cuándo llega el final de los tiempos. También en nuestros días se alzan, y ahora actualmente, se alzan de vez en cuando voces de que llega el fin del mundo, de que tal fecha, sobre todo pues, los hermanos separados, algunas iglesias evangélicas, algunas sectas por ahí muy fundamentalistas, se atreven, es una osadía de los pastores o de los que dirigen esas iglesias, que se atreven a predecir y decir, el año tal, el 2000, anunciaron, el 2000 va a venir el fin del mundo, el 2000 se acaba todo, llegó el 2000 y no pasó nada. Así fechas como esa, algunas iglesias ya las han dicho con anticipación, prepárense para tal fecha, porque llega el fin del mundo y tal. Y mucha gente, pues equivocadamente, haciendo caso a esas orientaciones y consejos, pues vendían sus cosas, se deshacían de sus cosas. Si tal fecha es el fin del mundo, pues esto para qué lo quiero, lo voy a regalar, lo voy a dar, ¿no? Y después no llegaba y se quedaban sin nada, estaban sin nada. Era una contradicción. Bueno, pues eso ha pasado siempre. Pasaba en tiempos de los tesalonicenses, pasó en los tiempos de las primeras comunidades cristianas. La interrogante, ¿cuándo llegará? Que si llega, y si llega esto mañana, pasado, a veces se atrevían pues a poner ya fechas y que iban a suceder cosas catastróficas y demás. Pero solo sabemos Dios, lo que nos enseña San Pablo, que solo Dios conoce el día y la hora. Eso lo dijo bien claro Jesús. Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a suceder estas cosas que estás prediciendo, de que va a haber un final, un juicio, tal? Dice, eso no lo sabe nadie, ni el Hijo del Hombre, o sea, que él mismo, ni yo lo sé.
solamente lo sabe mi Padre que está en el cielo, ¿no? Y eso es lo que quiere transmitirles Pablo en esta segunda carta a los tesalonicenses, que no se preocupen por el día ni la hora, que hay que estar preparados, hay que estar preparados porque cualquier día, y el día que menos pensemos, puede llegar, como nos puede llegar la muerte en cualquier día. ¿Quién sabe cuándo llega su muerte? Pues el día para nosotros es el día que morimos. El día que morimos se acabó, ¿no?, nuestra vida. Es nuestro fin del mundo particular. Exacto. Y ahí tenemos que estar preparados para, de ahí, el siguiente paso, ya no es estar trabajando, esperando, haciendo, es el encuentro con Dios, ¿no? Hay que estar preparados. Padre Roberto, y justamente estar preparados y estar bien confesados, ¿no? Claro, dentro de la preparación está la reconciliación. Exacto. Lo importante es estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios y con los demás. En paz con Dios y con los demás. Y para estar en paz con Dios y con los demás hay que estar tranquilos de conciencia, libres de pecado. Y para eso está la confesión, para eso está la reconciliación. Es bueno siempre la reconciliación para estar. Hoy, en las lecturas de hoy, del Evangelio de hoy, justamente decía Jesús, hoy en el de hoy, el que corresponde, estén vigilantes, estén preparados, para que cuando venga el novio, que es Jesús, a pedirte cuentas para la fiesta de bodas, para entrar, y tengas el traje listo. Entonces estén vigilantes, estén preparados, estén reconciliados, estén en paz, estén listos, con las lámparas encendidas, es en gracia de Dios, lámparas encendidas, y dice, y la cintura ceñida, o sea, bien colocada, preparados, o sea, estar listos para cualquier trabajo, para cualquier cosa, para lo que nos pida Dios. Y eso hay que estar siempre, siempre. Y por eso es bueno, participación en la Eucaristía frecuente, alimentarnos del cuerpo de Cristo frecuente, y la confesión frecuente también, porque la confesión, la reconciliación nos pone en paz con Dios y nos predispone a este encuentro con Dios. Entonces, Padre Roberto, estábamos tratando también ya, ¿no?, puntualizando sobre la carta a los tesalonicenses, sobre la segunda carta. Y en esta carta hablábamos de esa razón, ¿no?, de esa razón que tiene la comunidad tesalónica. Bien, pues la primera carta, estamos diciendo, a los cristianos de Tesalónica fue, en principio, muy bien recibida por toda la comunidad, pero no alcanzó, vamos a decir, no se produjeron todos los frutos deseados por Pablo, ¿no? Había problemas que hemos hablado y demás, ¿no? Y esto sobre el final de los tiempos y demás. Y la primera carta, pues no, como que sí la aceptaron, les ayudó mucho, pero no dio todos los frutos que Pablo quería. Entonces la preocupación por el retorno de Cristo se hacía cada vez más intensa, y algunos anunciaban en nombre del Espíritu la inminencia de este acontecimiento, que ya iba a acontecer en cualquier momento, ¿no? Entonces, en apoyo de estas afirmaciones se apela otra vez, o sea, se pide que Pablo dé algunas instrucciones nuevas, y entonces por eso surge la segunda carta, ¿no?, para contener la agitación que había de que si llegaba o no llegaba el fin de los tiempos. El apóstol interviene una vez más, y el tema central de esta segunda carta va a ser nuevamente la venida del Señor al fin de los tiempos, pero al fin de los tiempos que nadie sabe cuándo ni cómo, ¿no? Y aquí la atención se dirige más que al hecho mismo, a los signos que deben precederla, ¿no? Siempre aparecen símbolos y signos de que va a venir el fin del mundo, que a Jesús los anunció en el Evangelio, y Pablo pues los recuerda también en esta carta y demás. Y es interesante porque suele ser textos que utilizamos nosotros los cristianos católicos para las misas justamente de difuntos. Siempre hay una lectura de la segunda carta a los tesalonicenses que se lee cuando estamos dando despedida a un difunto, ¿no?, en la misa. Una carta de San Pablo hablando de esto, y lo mismo se cogen textos del Evangelio que ayuden a entender mejor cómo es el final de los tiempos, en qué consiste, y que todos estamos llamados a ese final y que hay que estar bien preparados
y demás. Entonces esto es un poquito el origen y la causa de esta segunda carta, como una repetición de lo dicho antes, pero con alguna explicación un poquito más detallada. ¿Y Pablo es el autor de esta carta, Padre Roberto? Bueno, tanto el estilo como el contenido de la segunda carta a los tesalonicenses crea serias dudas sobre el autor de esta obra, ¿no? Incluso no es claro que sea la comunidad de Tesalónica su destinataria directa. Parece que pudo ser incluso otra comunidad distinta y la aprovecharon ya para dirigirse a esta carta, por lo que hemos dicho anteriormente. Sabemos que en la década de los 70 el clima de tensión escatológica creció espectacularmente. A ello contribuyó, por una parte, la guerra judeo-romana. Había levantado una pelea ahí entre Roma y los judíos. Esto acarreó la ruina prácticamente definitiva de la nación israelita. Se destruyó Jerusalén. En el 70 se destruye la ciudad de Jerusalén y prácticamente también en el país de los judíos queda semidestruido, ¿no? La nación queda un poco desunida. Y por otra parte, las persecuciones del imperio contra los cristianos directamente. Parece más que probable que sea un escritor posterior a Pablo, que Pablo de repente ya había muerto, y el que escribe esta carta es un discípulo suyo, un seguidor de Pablo, y que escribiera esta carta con el mismo estilo muy parecido al de Pablo. Y los destinatarios de la misma serían varias comunidades, porque es un tema que en todas partes más o menos trataban lo mismo. No solamente era Tesalónica el que andaba con dudas sobre el fin del mundo, eran todas comunidades. Entonces posiblemente fue una carta dirigida a varias comunidades, pero una de ellas fue Tesalónica, y por eso se le puso el nombre de segunda carta a los tesalonicenses, ¿no? Pero posiblemente fue algún discípulo y demás de Pablo. Y bueno, y también pues los que recibían esta carta esperaban de un momento a otro la segunda venida del Señor, y lo que quiero aclarar es que eso nadie sabe y que hay que estar preparados para cualquier momento, el que sea y el que Dios quiera. Ahora hablamos, Padre Roberto, hablábamos del autor de esta carta también. ¿Fue Pablo el autor de esta carta? Sí, pero sí. Y también dentro de este autor, dentro de lo que nos comentaba, ¿no? También hay una copia corregida de esta primera carta a los tesalonicenses. O sea, la pregunta es que mucha gente se hace, si es que la segunda carta es una copia de la primera, pero corregida un poquito, de otra manera, presentada de otra manera. Un poquito esa es la que a veces la gente, los estudiosos se preguntan, ¿no? Y no cabe duda de que la segunda carta a los tesalonicenses sí ha tenido como modelo la primera, eso está claro, que es el mismo tema y prácticamente es el mismo modelo, ¿no? Muchos temas e incluso expresiones que aparecen ahí varias veces, sobre todo el vocativo hermanos, a los difuntos, hermanos, todos somos hermanos, aunque muramos seguimos siendo hermanos. Eso aparece 7 veces, se repiten casi al pie de la letra en una carta y en otra. O sea, hay expresiones y hay algunas cosas que se repiten al pie de la letra en una carta y en la otra. Sin embargo, se observan también algunas diferencias significativas, tanto en el tono general de la carta, porque la segunda es menos afectiva y un poquito menos cercana que la primera, como en el contenido temático. En particular, el pasaje doctrinalmente central y de contenido más original, que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12, es tanto tema, como lingüísticamente muy diferente a lo que habla la primera carta. O sea, hay algunos temas que son bien distintos, ¿no? Entonces, copia, eso no es, porque hay cosas diferentes. Yo pienso que es simplemente un recalcar lo dicho en la primera, con algunas modificaciones y con algunos añadidos
que Pablo o bien sus discípulos vieron que era necesario, ¿no?, expresarlo en esta carta, ¿no? Entonces, una copia no es. Que algunas cosas sí se repiten, sí, pero lo en esencial, la carta, para mí no es una copia, sino es un mensaje nuevo, porque la comunidad necesitaba todavía que les reforzara a alguien más en este asunto de la otra vida y el fin de este mundo, ¿no? Muy bien, padre. Tratamos ahora de este punto, y uno de los puntos para poder concluir y muy importante también es esa enseñanza que nos deja esta segunda carta a los tesalonicenses. Bien, pues claro, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo esperar, ¿no?, este final de los tiempos, el final de la historia? ¿Cómo esperar? Lo acabo de decir también un poquito antes. Hoy mismo en la liturgia en la Eucaristía, la misa de hoy, el Evangelio nos habla, Jesucristo está diciendo bien claramente a sus discípulos y a todos nosotros que estemos vigilantes, que tengamos la cintura ceñida. ¿Qué significa la cintura ceñida? Eso viene del Antiguo Testamento. Ellos utilizaban túnicas, y tener ceñida la cintura es con el cinturón bien ajustado. Como los agustinos recoletos, pues, sí, ¿no? la correa de los agustinos recoletos y demás, ajá, ¿no? O los monjes también llevan su cinturón y demás, ¿no? Pero eso significa estar preparados para el trabajo, estar preparados para cualquier acción. Lo que le pide Dios a Moisés que pida al pueblo es que cuando la noche en que van a salir hacia la libertad de la esclavitud de Egipto, le dice, diles que estén todos ya con la cintura bien ceñida, o sea, bien vestidos y bien preparados para caminar, con las lámparas encendidas, significa alertas, vigilantes, con luz para poder ver si hay que salir, ¿no? Y ahí les da también pues el alimento, el cordero y demás, pero todo, comer ese cordero pascual de pie, con la cintura ceñida, con las lámparas encendidas y listos para, en cuanto pase el Señor, ponernos a sus órdenes y salir, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere repetir Jesús, lo que Moisés mandó al pueblo, de que estén atentos, vigilantes, para el momento de la salida estar dispuestos. Pues así hay que estar nosotros en la vida igual. Tenemos que estar siempre bien ceñidos, con la luz bien clara, para que en cuanto nos toque actuar, pues actuemos. Y en cuanto venga el Señor, lo veamos. Y con Él, ceñidos y con luz, lo sigamos, ¿no? Entonces es para que, y lo dice bien claro, para que cuando venga el novio, nos encuentre vigilantes, nos encuentre despiertos. Dichosos aquellos que están preparados cuando venga el novio. ¿A quién se refiere el novio? Jesús. Eso es Jesús en el Evangelio de hoy. El novio es Jesús. El novio es el mismo Jesús. Y viene a invitarnos al banquete de bodas. El banquete de bodas es con la iglesia. Jesús es, vamos a decir, lo que explica Pablo, hace un compromiso de amor con su iglesia y da la vida por la iglesia, amor a la iglesia. Es el novio que se convierte en esposo, y la novia es la iglesia, y se convierte en esposa y se compromete en amarse y demás. Entonces la esposa tiene que estar preparada para recibir al novio, al esposo, y estar listos para entrar al banquete de bodas. Y el banquete de bodas aquí es el cielo, es la vida eterna, el que está hablando la carta y demás, es el cielo. Entonces eso ya lo dice hoy Jesús, y eso es lo que pretende Pablo y sus discípulos cuando escriben esta carta transmitir también, ¿no? Que la iglesia espere este final, esté bien preparada para recibirlo dignamente. Y por eso hemos hablado antes de la confesión y demás, es que todos los sacramentos nos ayudan a estar bien preparados, todos los sacramentos, todos, si los vivimos continuamente, si los hacemos vida continuamente. Entonces el autor de esta carta pone en guardia a la iglesia de esa época
frente a los excesos que pueden ocasionar interpretaciones equivocadas sobre el fin de los tiempos, porque si explican una cosa y la entendemos mal, pues nos preparamos de forma distinta. Y entonces, como decíamos antes, algunos, pensaban que iba a venir el fin de los tiempos inminentemente, ya dejaban de trabajar, dejaban de hacer, y se descuidaban. Entonces, que quiere Pablo, y lo que quería Jesús, estar dispuestos al trabajo en el momento, hasta el final. Y todavía no es hora al final. Entonces, que sigan preparándose, que sigan trabajando, que sigan siendo cristianos de fe viva. Nadie puede excusarse de poner manos a la obra y construir un mundo mejor por su cuenta, ¿no? De acuerdo con el plan de Dios. No es admisible la evasión de la historia, no podemos evadir la historia. Nuestra historia tenemos que vivirla hasta el final, hasta el momento que Dios nos llame, y no sabemos cuándo, ni qué momento, ni de qué manera. Y tampoco podemos descuidar pues con la falta de compromiso concreto en esta tierra. El compromiso también es hasta el final. Sin duda hay que seguir esperando siempre la venida de Cristo, pero sosegada y activamente, con tranquilidad, con paz y activamente. Viva fe o vida cristiana activa, que sé evangelizar, trabajar por los demás. El amor no puede ser pasivo, el amor siempre es activo y hacia los demás, y es lo que pide Pablo. Esa es la mejor forma de estar preparadas, vivir en el amor que nos ha enseñado Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre Roberto Armas, y pues sigan disfrutando de la programación en Santa Mónica Radio. Muchísimas gracias. Gracias. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.